Hay movimientos en el mercado que aparecen de la nada y que pueden cambiar por completo una planificación. Lo que parecía ser una operación prácticamente cerrada acaba de dar un giro inesperado, y el nombre que aparece en el centro de esta situación es Fisnikas Jani. El delantero tiene apenas 23 años, y después de que el Leipzig haya frenado su incorporación, vuelve a abrirse una posibilidad que hasta hace muy poco parecía prácticamente inexistente. Antes de entrar en materia, si te gusta estar al día de todo lo que sucede alrededor del Real Madrid, apoya el contenido con un like y suscríbete para no perderte las próximas novedades. Hay que dejar algo muy claro desde el principio. Esto no significa que Fisnikas Jani esté negociando con el Real Madrid, ni que Florentino Pérez haya presentado una oferta por él. Lo que existe ahora mismo es una situación de mercado que merece ser analizada. Una operación que estaba cerca de concretarse se ha detenido y automáticamente el futbolista vuelve a quedar disponible para otros proyectos. El Leipzig parecía decidido a apostar por Jani. La operación se movía en torno a los 25 millones de euros, además de posibles variables que podían elevar el coste final. Todo apuntaba a que el delantero continuaría allí su carrera, hasta que llegó un momento decisivo, el reconocimiento médico. Después de las pruebas realizadas al jugador, el Leipzig decidió detener el proceso, y aquí es donde conviene actuar con mucha prudencia. No se conoce públicamente con precisión qué detectaron los médicos, ni cuál sería la gravedad de aquello que generó las dudas. Por eso sería irresponsable convertir una información incompleta en una afirmación sobre la salud del futbolista. Precisamente por eso, si el Real Madrid llegara a estudiar esta posibilidad, el primer paso tendría que ser absolutamente médico. Revisar su historial, repetir las pruebas necesarias, analizar los informes disponibles y determinar si existe realmente algún riesgo que pueda afectar al jugador a medio o largo plazo. Si los especialistas del club encontraran un problema importante, la operación debería descartarse, pero si las pruebas fueran satisfactorias y determinaran que aquello que provocó las dudas del Leipzig no supone un riesgo relevante, entonces la conversación cambiaría completamente, porque desde el punto de vista deportivo hay varios elementos que hacen que Fisnikas Jani resulte interesante. Tiene 23 años, una edad especialmente atractiva para un club que busca combinar rendimiento inmediato con margen de crecimiento. No estaríamos hablando de un delantero veterano contratado únicamente para solucionar una necesidad puntual. Sería un futbolista que todavía puede desarrollar diferentes aspectos de su juego y aumentar considerablemente su valor. Durante la pasada temporada registró 11 goles y 8 asistencias en 35 partidos. Son 19 participaciones directas en goles, una cifra que permite observar algo más que su capacidad para finalizar las jugadas. Las 8 asistencias también son importantes porque muestran a un atacante capaz de participar en otras fases del juego. No depende exclusivamente de esperar dentro del área para recibir el último pase. Puede asociarse, desplazarse hacia otras zonas, atacar espacios y generar situaciones para sus compañeros. Y ese tipo de movilidad puede tener sentido dentro de una plantilla repleta de futbolistas capaces de producir peligro cerca del área. La cuestión, por tanto, no sería ficharlo pensando que tiene que llegar al Santiago Bernabéu y convertirse inmediatamente en un delantero de 30 goles por temporada. Ese planteamiento elevaría enormemente las expectativas y también el riesgo de la operación. Su posible valor estaría precisamente en otro escenario: incorporarlo como una apuesta con margen de crecimiento, permitirle competir por minutos, observar cómo se adapta y comprobar hasta dónde puede llegar. También hay una cuestión económica que merece atención. El Real Madrid no puede solucionar todas sus necesidades pagando cantidades gigantescas por cada incorporación. Incluso uno de los clubes más poderosos del mundo necesita encontrar jugadores antes de que su valor se dispare. El mercado ha demostrado muchas veces que un futbolista que cuesta 20 o 30 millones puede terminar siendo valorado en 60, 70 u 80 millones después de 2 buenas temporadas. Y cuando eso sucede, aparece inevitablemente la pregunta de por qué no se intentó ficharlo cuando todavía era accesible. La situación actual de Jani podría entrar precisamente dentro de esa categoría, aunque con una condición fundamental. Primero hay que comprobar que el riesgo médico sea aceptable.
Además, la caída de la operación con el Leipzig podría modificar las condiciones económicas. Si anteriormente se hablaba de una cifra cercana a los 25 millones de euros, el Real Madrid no tendría necesariamente que aceptar esa misma estructura. Una negociación inteligente podría buscar un desembolso inicial más bajo y una cantidad mayor vinculada a variables. Partidos disputados, rendimiento, disponibilidad u otros objetivos podrían convertirse en elementos importantes para reducir la exposición económica inicial. Y aquí aparece una cuestión fundamental. El riesgo nunca desaparece por completo en un fichaje. Incluso un jugador contratado por una cantidad enorme puede sufrir lesiones, no adaptarse al equipo o simplemente no alcanzar el nivel esperado. La verdadera pregunta consiste en determinar si el potencial deportivo y económico del futbolista justifican el riesgo que supone incorporarlo. En el caso de Gianni, esa respuesta dependería de las pruebas médicas, del análisis deportivo y de las condiciones económicas que pudiera conseguir el club. Hay otro aspecto interesante, su movilidad. Un delantero capaz de abandonar ocasionalmente la posición central, atacar la profundidad y aparecer en diferentes zonas puede generar problemas a las defensas rivales. Cuando un atacante sale de su posición, los centrales deben tomar decisiones constantemente. Si uno de ellos decide seguirlo, puede liberar un espacio. Si permanece en su posición, el delantero puede recibir con mayor libertad. Son movimientos aparentemente pequeños, pero en un equipo con jugadores capaces de aprovechar el mínimo espacio, pueden tener consecuencias importantes. Gianni tampoco tendría por qué asumir desde el primer día la responsabilidad de liderar todo el ataque madridista. Podría competir por minutos, adaptarse al nivel de exigencia, aprender de sus compañeros y aprovechar las oportunidades que aparezcan durante la temporada. Esa progresión podría ser mucho más natural que colocar inmediatamente sobre un futbolista joven la obligación de convertirse en la solución ofensiva del equipo. Pero tampoco hay que caer en el extremo contrario. Que una operación pueda parecer barata no significa automáticamente que sea una buena operación. 25 millones de euros siguen siendo una cantidad importante si el jugador finalmente no encaja. Por eso habría que responder varias preguntas antes de avanzar. ¿Encaja realmente en las necesidades deportivas del equipo? ¿Su perfil complementa a los atacantes que ya están en la plantilla? ¿Existe espacio suficiente para que tenga minutos? ¿Está dispuesto a competir por su lugar? ¿Y las condiciones económicas compensan el riesgo? Si todas esas respuestas fueran favorables, entonces la situación podría resultar mucho más interesante de lo que parecía hace apenas unos días. Porque una oportunidad de mercado tiene una característica muy particular. Puede desaparecer rápidamente. El Leipzig ya no parece ser el destino que todos daban por hecho. Eso abre una ventana para otros clubes. Y esa ventana podría no permanecer abierta durante mucho tiempo. Si Gianni continúa creciendo, mantiene sus números y demuestra que el problema que generó las dudas médicas no representa un obstáculo importante, su valor podría aumentar considerablemente. Y cuando eso ocurra, la oportunidad que hoy podría estudiarse por una cantidad relativamente moderada podría convertirse mañana en una operación mucho más costosa. Y precisamente aquí es donde el Real Madrid tendría que actuar con inteligencia, y no simplemente con velocidad. No se trata de fichar a Físnicas Gianni porque el Leipzig haya detenido su operación, tampoco de aprovechar una posible reducción del precio sin analizar todo lo que existe detrás. Se trata de determinar si el futbolista realmente representa una oportunidad que encaje con el proyecto deportivo. Porque una cosa es detectar una ocasión en el mercado y otra muy diferente es convertirla en un buen fichaje. Florentino Pérez conoce perfectamente esa diferencia. El Real Madrid no puede entrar en todas las operaciones que aparecen disponibles. Tiene que seleccionar aquellas que puedan aportar algo concreto a la plantilla y al mismo tiempo proteger la estructura económica del club. Y en el caso de Gianni, existe un escenario que resulta especialmente atractivo. Adquirir a un jugador de 23 años por una cantidad razonable
sin exigirle desde el primer momento que sea una estrella absoluta y permitiendo que su evolución determine cuánto protagonismo puede alcanzar. Eso también reduciría parte de la presión. Imaginemos que llega y durante sus primeros meses necesita adaptarse al fútbol español, al ritmo de los entrenamientos, a la exigencia del Santiago Bernabéu y a la competencia interna. No necesariamente tendría que ser un problema. Si el cuerpo técnico observa cualidades y evolución, sus minutos pueden aumentar progresivamente, y si responde cuando recibe oportunidades, entonces la situación cambia. El jugador empieza a ganar confianza, la plantilla encuentra una alternativa diferente y el club puede descubrir que tiene en sus manos un atacante cuyo potencial todavía no había alcanzado su máximo nivel. Ese es precisamente el tipo de operación que puede tener sentido para el Real Madrid. Pero existe una última variable que no podemos ignorar: la competencia. Que el Leipzig haya frenado su incorporación no significa que Gianni vaya a permanecer disponible durante meses esperando al Real Madrid. Otros clubes también tienen departamentos de scouting, también analizan oportunidades y también pueden interpretar esta situación como una posibilidad de mercado, especialmente en Inglaterra y Alemania, donde existen clubes con capacidad económica suficiente para asumir una operación de este tipo. Por eso, si el Real Madrid realmente considerara que el futbolista tiene las características necesarias, debería realizar rápidamente su propia investigación. No necesariamente presentar una oferta inmediatamente, sino obtener toda la información posible. Primero, la evaluación médica. Después, el análisis deportivo. Y finalmente, la negociación. Ese orden es fundamental. No tendría sentido comenzar ofreciendo millones de euros y solamente después preguntarse si el jugador está en condiciones de asumir el nivel de exigencia del club. También habría que estudiar cómo podría utilizarse dentro de la plantilla. Sus cifras ofensivas son interesantes, pero los números por sí solos no garantizan que un futbolista vaya a funcionar en el Real Madrid. El contexto cambia, la presión cambia, la calidad de los compañeros cambia. Los espacios disponibles pueden ser diferentes, y la exigencia para tomar decisiones en pocos segundos es muchísimo mayor. Por eso los informes del área deportiva tendrían que analizar mucho más que sus goles y asistencias. Habría que observar sus movimientos sin balón, su capacidad para presionar, cómo reacciona cuando pierde la posesión, su capacidad para asociarse bajo presión y, especialmente, cómo responde cuando enfrenta defensas cerradas. Porque en el Real Madrid habrá partidos en los que el rival conceda espacios y otros en los que se encierre durante prácticamente todo el encuentro. Un delantero completo necesita ofrecer soluciones en ambos escenarios. Gianni parece tener características que podrían permitirle participar en diferentes tipos de situaciones, pero antes de afirmarlo definitivamente, habría que comprobarlo con un análisis mucho más profundo. También existe la cuestión de la adaptación. Un jugador puede tener excelentes estadísticas en un campeonato y necesitar tiempo para adaptarse a otro. Eso no significa que sea malo, simplemente significa que el contexto competitivo es diferente. Por eso un posible fichaje de Gianni tendría que plantearse con paciencia. No sería justo esperar que desde el primer partido demostrara que vale mucho más de los millones invertidos. Tendría que existir un proceso, y ese proceso puede ser especialmente importante para un jugador de 23 años. A esa edad todavía puede modificar aspectos de su juego, mejorar sus movimientos, aumentar su capacidad física y adquirir experiencia en escenarios de máxima presión. Si el Real Madrid identifica correctamente ese potencial, el fichaje podría terminar teniendo un valor muy superior al de la inversión inicial. Pero volvamos al punto más delicado de toda esta historia: el reconocimiento médico. No podemos ignorarlo. Si un club como el Leipzig, después de realizar las pruebas correspondientes, decide detener una operación que parecía encaminada, existe una razón que merece ser investigada. Eso no significa automáticamente que exista una enfermedad grave, ni que el futbolista tenga un problema que vaya a impedirle jugar al máximo nivel. Significa que hay información que todavía no conocemos, y hasta que esa información sea aclarada, cualquier conclusión definitiva sería precipitada. Por eso, para mí, el escenario ideal para el Real Madrid sería muy sencillo: que el club estudie al jugador de forma independiente, que los médicos tengan acceso a toda la información necesaria y que puedan determinar con absoluta claridad cuál es la situación. Si existe un riesgo importante, no hay discusión.
hay que alejarse. Pero si los médicos consideran que el jugador está en condiciones de competir y que el asunto que provocó la retirada del Leipzig no supone un problema relevante, entonces sí tendría sentido estudiar una negociación. Y ahí Florentino Pérez podría tener una oportunidad interesante, no necesariamente para cerrar el fichaje a cualquier precio, sino para intentar construir una operación inteligente, un fijo controlado, variables razonables, condiciones vinculadas al rendimiento y una estructura que proteja al club en caso de que el jugador no consiga desarrollar todo su potencial. De esa manera, el Real Madrid no estaría apostando únicamente por lo que Gianni es actualmente, sino por lo que podría llegar a ser. Y ese concepto ha sido históricamente muy importante en los grandes proyectos. No todos los fichajes tienen que llegar convertidos en estrellas. Algunos tienen que convertirse en estrellas después de llegar. Ahí está la diferencia. Con 23 años, 11 goles y 8 asistencias en la última temporada y un perfil ofensivo capaz de aportar movilidad y asociación, Fisnikas Gianni tiene argumentos suficientes para que el Real Madrid, al menos, lo estudie. Eso no significa que tenga que ficharlo, tampoco significa que sea la solución definitiva para el ataque, y mucho menos que exista actualmente una negociación entre Gianni y el Real Madrid. Significa algo mucho más sencillo. Una operación que parecía destinada al Leipzig se ha detenido, y esa circunstancia ha creado una nueva posibilidad dentro del mercado. Ahora corresponde al Real Madrid decidir si esa posibilidad merece ser investigada. Personalmente, si los médicos dan luz verde y el precio puede negociarse de forma favorable, considero que sería razonable intentarlo, porque el peor error no sería estudiar a Fisnikas Gianni y finalmente decidir que no encaja. El verdadero error sería ignorar completamente la oportunidad, permitir que otro club lo incorpore por una cantidad accesible y descubrir 2 años después que el jugador se ha convertido en uno de los atacantes más cotizados de su generación. El mercado funciona así. Las oportunidades aparecen cuando nadie las esperaba y desaparecen precisamente cuando todos empiezan a reconocer su valor. Por eso, ahora mismo, la pelota está en el tejado del Real Madrid. Primero, comprobar su estado físico. Después, determinar si su fútbol encaja. Y finalmente calcular cuánto estaría dispuesto a pagar el club. Si las 3 respuestas son positivas, entonces Fisnikas Gianni podría pasar de ser un nombre que prácticamente nadie relacionaba con el Real Madrid a convertirse en una de esas operaciones que, con el tiempo, terminan pareciendo mucho más importantes de lo que inicialmente parecían. Y esa es justamente la clase de movimiento que merece ser vigilado de cerca. Porque hoy estamos hablando de una oportunidad. Mañana podríamos estar hablando de un jugador que ya no está disponible por el mismo precio. Y si el Real Madrid considera que Fisnikas Gianni tiene el talento suficiente para formar parte del proyecto, será cuestión de tiempo descubrir si Florentino Pérez decide mover ficha.